Buenos días, nos encontramos en la Dirección General de Escuelas Preparatorias de la Universidad Autónoma de Sinaloa, entrevistando al doctor Rafael Santos Zenobio. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de la violencia política, el cual se trabaja en el módulo 3 del curso de Ciencias Sociales. Maestro, ¿nos podría explicar un poquito sobre la violencia? Bueno, la violencia podemos definirla, ¿no?, así de manera rápida, como un ataque físico o psicológico a una persona o un conjunto de personas o un colectivo, ¿no? Muy bien. ¿Y nos podría explicar sobre los diferentes tipos de violencia que existen? Sí, claro, existen diferentes formas de violencia, ¿no? Una puede ser la violencia cultural, ¿no? Por ejemplo, cuando llegaron los españoles, pues pusieron a trabajar a los indígenas, ¿no? Los esclavizaron o los sometieron, les impusieron una religión, ¿no? Entonces ahí podemos hablar de una violencia cultural de parte de los españoles hacia los nativos americanos, ¿no? El otro puede ser la violencia estructural, ¿no? El sistema capitalista ha creado miles de pobres, ¿no? Entonces eso lo podemos denominar violencia estructural, ¿no? Como un grupo muy reducido de personas que son la élite en varios países o en el mundo en general, son los que concentran la riqueza, ¿no? Y la gran parte de la población pues está en la pobreza, ¿no? Y eso se le llama violencia estructural, ¿no? Porque tiene que ver con las estructuras, ¿no? Cómo han empobrecido a estas personas, ¿no?, en todo el mundo. Maestro, entonces, de acuerdo a lo que usted nos explica, por ejemplo, durante la conquista de México, cuando llegan los españoles y someten a los indígenas, entonces podemos ver esa violencia también cultural, violencia física, podemos decir también, porque hay un maltrato, ¿no?, hacia los indígenas, bueno, incluso exterminio. Es la violencia cultural, ¿no? Entendimos que la violencia es un ataque físico, ¿no? Psicológico o exterminio, lo entendemos en un sentido cultural, ¿no? Porque es el choque de una cultura hacia otra, ¿no? O es el dominio de la cultura española hacia la cultura indígena, ¿no? Ya sea religioso, ya sea militar, ¿no? Así. Porque durante la colonia, pues lo que la conquista, y después en la colonia es lo que se observa, ¿no?, de manera muy clara, ¿no? O en el caso de los ingleses, cómo llegan acá a Estados Unidos, cuando antes el norte de América, ¿no?, llegan exterminando a los indígenas, ¿no?, a los nativos, acabando con ellos, ¿no? Ahí no había que esclavizarlos, ¿no?, había que exterminarlos, ¿no?, para ellos asentarse en los lugares que estaban ocupados por los indígenas, ¿no? Y ahí se ve muy clara entonces el racismo, la violencia cultural, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Pues es muy interesante todo lo que nos plantea usted, porque la violencia entonces se ha manifestado de diferentes maneras a través del tiempo, pero nosotros nos estamos enfocando más que nada en lo que es la violencia política. Entonces, ¿nos podría explicar un poquito en qué contexto surge la violencia política y nos podría comentar sobre su institucionalización? Sí, claro. La violencia política, a diferencia de las otras violencias que mencionamos, ¿no?, tiene que ver con la cuestión pública, ¿no?, con la cuestión política. Y si tiene que ver con la cuestión política, tiene que ver con el poder político, ¿no? Es decir, y ya sea que existan rebeliones de parte de un grupo contra el Estado, o ya sea que exista un golpe de Estado, ¿no?, también tiene que ver con la violencia política. O bien, si hay una guerra civil, ¿no?, dos facciones se enfrentan, también tiene que ver con la violencia política, ¿no? Pero podemos entender la violencia política entonces en ese nivel. Pero puede darse, por ejemplo, que existan secuestros, fusilamientos, atentados en contra de la propiedad privada, ¿no?,
Todo eso tiene que ver con la violencia política, ¿no? Vamos a suponer que existe una revolución, ¿no? Una rebelión, pero vamos a partir de la modernidad, ¿no? La modernidad prácticamente inicia en el siglo XVI, se extiende en su parte más álgida al siglo XIX, ¿no? Que es la Ilustración, y se condensa de manera muy fuerte en el siglo XIX, ¿no? Donde viene la revolución industrial, el hombre exalta la razón, ¿no? Como fin último de logro humano, ¿no? Y la razón lleva a la expansión de Inglaterra hacia Asia, África, América. España también llega aquí a América, ¿no? Vamos a decir que es la época de los expansionismos, ¿no? Sí. Pero lo que vamos a considerar que es algo importante, cómo surge la violencia política, ¿no? Por ejemplo, Barrington Moore dice que hay 3 rutas para llegar a la modernidad, ¿no? Y él parte de la idea de las revoluciones, ¿no? Por ejemplo, en China hubo una revolución, ¿no? En Rusia también hubo una revolución que conduce a la modernidad, ¿no? Esas 2 revoluciones implicaron desde abajo, es decir, que campesinos o grandes cantidades de masa de campesinos se sublevaran, ¿no? En contra de los gobiernos monárquicos, ¿no? En Rusia y en China, ¿no? En esas revoluciones pues hubo violencia política en todos los niveles, ¿no? Saqueos, violaciones, fusilamientos, torturas, de todo tipo, ¿no? En ambos bandos, tanto de los revolucionarios como de parte de las monarquías, ¿no? Que no querían perder el poder. En ese nivel entonces vemos la violencia política, ¿no? Que se están disputando el orden público, ¿no? Se están disputando la cosa pública, ¿no? Están disputando el poder político, ¿no? Esas revoluciones finalmente terminan en la institucionalización de esa violencia, ¿no? De una guerra contra todos, ¿no? O de esas 2 facciones. Termina finalmente en Rusia en la construcción del Estado de la Unión Soviética, ¿no? En China termina también la construcción de un Estado nacional, ¿no? Chino. Entonces, en ambos casos vemos cómo la violencia política se institucionaliza, ¿no? Aunque esto no significa que la violencia política se termine, ¿no? Porque después vienen las purgas, vienen los asesinatos, las persecuciones de parte de estos estados, ¿no? Y aquí es donde hay una discusión muy fuerte, ¿no? Si al ser institucionalizada la violencia política, se supone que ya no va a haber una guerra contra todos, ¿no? Sino que es el Estado el que tiene un ejército, tiene una policía, tiene un orden jurídico, ¿no? A través del cual vela por los intereses de las mayorías, ¿no? Y como está velando por los intereses de las mayorías, su seguridad, su propiedad, entonces se supone que es legítimo, ¿no? Pero si no lo hace, como el caso de la Unión Soviética, Stalin no lo hizo, ¿no? Simplemente había persecuciones, purgas internas. Ahí, por ejemplo, podría ser la violencia política legal, ¿no? Pero no legítima, porque no estaba cuidando los intereses de la mayoría, ¿no? Bueno, ese es el primer caso que quiero mencionar, ¿no? China y la Unión Soviética. El otro caso sería Alemania, ¿no? Cómo Alemania, después de haber conformado su reino en un Estado-nación, ¿no? Estamos hablando a finales del siglo XIX, a principios del XX, ¿no? Cómo hay un golpe desde arriba, ¿no? Eso le llama una revolución desde arriba, dice Barrington Moore, ¿no? Hay una violencia política desde arriba y cómo un grupo se apodera del Estado, ¿no? Las élites toman el control del Estado, ¿no? Ahí también vamos a considerar que se intenta institucionalizar la violencia política, ¿no? Pero puede ser legal la violencia política en ese sentido, pero tampoco fue legítimo, yo creo que en un primer momento, bueno, un segundo momento, ¿no? En un primer momento como que todos estaban de acuerdo, ¿no? El Estado alemán pues decía, pues estamos velando por los intereses de la mayoría, la unidad de los alemanes, ¿no? Pero viene la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y cuántos asesinatos, ¿no? Cuántos exterminios, por ejemplo, en este caso los judíos, ¿no? Muertes por todos lados. Entonces ahí la violencia política como que se deslegitima, vamos a decirlo, ¿no? En ese sentido. Bueno, ese sería el otro caso, la revolución desde arriba, ¿no? También el caso de Japón, ¿no? También está el caso de
de España, ¿no? Con Franco también, que hay exterminio, ¿no? Los republicanos salen huyendo de España, incluso llegan a México, ¿no? Hay una violencia política en todos los niveles ahí, ¿no? También el otro caso sería Francia, ¿no? Francia, Inglaterra, pero sobre todo Francia, ¿no? Como en el siglo XIX se da la Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa intenta tumbar, o más bien logra tumbar o derrocar el gobierno monárquico, ¿no? La violencia política se da en todos los niveles, ¿no? Ahí creo que fue en la parte más extremo, ¿no? Robespierre, ¿no? Como pasa por la guillotina casi a todos los que se levantaron en la revolución, porque había desacuerdos, ¿no? Entonces, toda esta violencia física es en pos de construir un Estado-nación, ¿no? Entonces surge la República en Francia, y después después de que pasa todo este enfrentamiento, se institucionaliza la violencia, ¿no? La República, aunque después Napoleón toma el control de Francia, ¿no? Pero se supone que está institucionalizado la violencia política, ¿no? Porque hay un ejército, hay un cuerpo de coacción, ¿no? Que mantiene a raya, vamos a decir, a la población para que no esté saqueando, no esté asesinando, no esté atentando en contra de comercio, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y si alguien lo hace, pues ahí está la policía, ¿no? Para actuar de manera rápida y efectiva, ¿no? Están los jueces también, ¿no? Está el orden jurídico, ¿no? Entonces, el que violenta todo eso, ahí está la amenaza de que va a haber intervención de parte del Estado, ¿no? El Estado la violencia ya no pertenece a una guerra contra todos, ¿no? Sino que ya está distribuido o está concentrado más bien en el Estado, ¿no? Es el caso de Francia, ¿no? También lo podemos ver en Estados Unidos, ¿no? Porque también hubo una guerra civil, ¿no? En el siglo XIX. En Inglaterra también hubo una guerra civil, ¿no? Cómo después de estos enfrentamientos, de una guerra entre todos, finalmente se llega a la institucionalización de la violencia, ¿no? Y eso significa que ya no puede andar cada quien ejerciendo su violencia, su furia, como dijera Thomas Hobbes, ¿no? Maestro, disculpe, lo voy a interrumpir. Entonces, ya nos está hablando usted de la manera en cómo se legaliza y se legitima la violencia política. Exacto, porque hablo de estos estados como de una revolución se construye una república, ¿no? O se construye un estado. Rusia, China, Estados Unidos, Francia, Alemania, ¿no? De revoluciones finalmente llegan a la construcción de una nación, ¿no? Con un ejército, una constitución, con, bueno, un marco jurídico, no podemos decir. Ahí la intención es lo que decía, ¿no? Si hay ejercicio de la violencia o amenaza de aplicar la violencia, es porque el Estado es el que concentra la violencia, ¿no? Si alguien comete un delito, inmediatamente está el brazo del Estado, ¿no? Para ejercer la violencia. Podemos decir que hay un marco jurídico, ¿no? Tampoco se puede pasar el Estado, porque si se pasa el Estado, vamos a suponer, extermina la oposición, ahí ya no está siguiendo el marco jurídico, ¿no? Entonces ahí ya la violencia política se da en otros niveles, ¿no? Se da un golpe de Estado, por ejemplo, también es violencia política, ¿no? Pero no está siguiendo un marco jurídico, ¿no? Por lo tanto, deja de ser institucional la violencia, ¿no? O por ejemplo el caso de México, cuando los estudiantes se manifestaron por algo legítimo, ¿no? ¿Qué hizo el Estado? Fue inmediatamente los reprimió, ¿no? Según ellos invocando la legalidad, pero fue prácticamente ilegal, ¿no? Y además de ilegal fue ilegítimo, ¿no? Porque no estaba cuidando los intereses de la mayoría, ¿no? En su discurso, según era por velar la seguridad de la mayoría, ¿no? Pero ya en la práctica es otra cosa, ¿no? Estaba violentando el orden jurídico y además estaba violentando la legitimidad, ¿no? Que le da el Estado, que se supone velar por los intereses de la mayor parte de la población, ¿no? Yo creo que esa es la diferencia entre legalidad y legitimidad, ¿no? Muy bien. No sé si quiere comentar algo más, maestro, al respecto. Bueno, a pesar de que se ha intentado institucionalizar la violencia política, hemos visto el caso mexicano, por ejemplo, que surgieron diferentes guerrillas, ¿no? La guerrilla de Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, bueno, antes la de la revolución, ¿no?
todos estos movimientos armados que buscaban abrir el sistema político mexicano, ¿no? Ejercían violencia política, ¿no? Porque había secuestros. Por ejemplo, la Liga Comunista 23 de septiembre realizaba secuestros, saqueaba comercios, a veces se enfrentaba contra el ejército. Todas esas interacciones de manera física, vamos a decirlo, buscaban una intención que era derrocar al Estado, ¿no? Instaurar un Estado socialista según su proyecto, ¿no? El Estado también ejercía violencia política, ¿no? En este caso, el discurso que manejaba el Estado era que eran una banda de ladrones, de saqueadores y de comunistas infiltrados y todo ese tipo de cosas, según ellos defendiendo el orden jurídico, ¿no? Entonces ejercían violencia desde el Estado con el ejército, desaparecían estudiantes, secuestraban, asesinaban el ejército, ¿no? La policía. Eso es una violencia política también de parte del Estado, ¿no? Ellos legitimando, ¿no? En su discurso de que se estaba interrumpiendo o se estaba atentando en contra del orden jurídico, ¿no? Que era la Constitución. Entonces desde ahí también hay violencia política, ¿no? Tanto de las guerrillas como de los que están en el Estado, ¿no? Hay violencia política, a veces podemos decir que es desigual, ¿no? Porque pues el Estado tenía un ejército, tenía un cuerpo de granaderos y todo, una serie de aparatos de represión, ¿no? Sí, maestro, pues queremos para finalizar invitar a los docentes para que hagan una reflexión sobre esa problemática de la violencia. Creo que es algo muy interesante porque estamos viviendo ahorita en un ambiente, en una situación de violencia generalizada actualmente. Entonces, ¿cómo las ciencias sociales y la historia nos ayudan entonces a entender cómo surge la violencia, la violencia política y cómo ha evolucionado a través del tiempo? Y entender pues la situación que estamos viviendo actualmente en nuestro país. No sé si quiere agregar algo más para cerrar, maestro, al respecto, así brevemente. Bueno, por favor, por los tiempos. Para el caso mexicano, yo creo que se supone que el Estado es el que concentra el monopolio de la violencia, ¿no? Es legal, pero ahora nos hemos dado cuenta que la violencia ya no se concentra solamente en el Estado, ¿no? Sino que está también fuera del Estado, ¿no? Así es. Entonces el Estado ha perdido en ese sentido, ¿no? El monopolio de la violencia, ¿no? Que se supone que lo concentra nada más el Estado, ¿no? Así es. Muy bien. Pues sería todo, maestros. Esperamos que este video sea de provecho para ustedes, para fortalecer lo que están viendo en el módulo 3 sobre violencia política. Muchas gracias. Gracias.